Hola amigos, ¿qué tal? Gracias por venir a clase. Mi nombre es Isabel y hoy vamos a aprender cómo calcular el mínimo común múltiplo de una serie de polinomios. Vamos a hacer concretamente estos tres ejercicios. Vamos a calcular el mínimo común múltiplo de estos tres polinomios, luego lo haremos de estos tres y luego lo haremos de estos tres. Así que vamos a ello. Antes de nada debemos de entender cómo se hace el mínimo común múltiplo de polinomios. Siempre que tengamos que hacerlo, los polinomios los tenemos que factorizar. ¿Eso qué quiere decir? Transformarlos en factores, en productos. Aquí tengo un polinomio ya transformado en factores. Como veis, aquí se está multiplicando todos los factores. Y este polinomio también está transformado en factores. Una vez que los tengo en productos ambos polinomios, si necesito hacer el mínimo común múltiplo de ellos dos, tengo que observar los factores que son comunes y coger el de mayor exponente. Por lo tanto, observo de estos factores cuáles son los comunes a los factores del segundo polinomio. Si veo, aquí tengo x y aquí también tengo x. Aquí tengo un factor que es común, que es la x. Pues elijo, tengo que coger el de mayor exponente. Si yo tengo aquí x y aquí x al cubo, en el mínimo común múltiplo elijo el x al cubo. Solamente se puede copiar una vez y se copia el de mayor exponente. Si sigo observando los factores, también tengo común la y, aquí tengo y al cuadrado y pues cojo el de mayor exponente, que sería el y al cuadrado. Sigo observando si hay algún factor común más y aquí tengo x menos 1 al cuadrado y x menos 1. Aquí también tenemos que se repite el mismo factor tanto en este polinomio como en este polinomio. Pues elijo el de mayor exponente por x menos 1 al cuadrado. Si sigo observando, ya no hay más factores comunes. Entonces, también tengo que coger para hacer el mínimo común múltiplo los no comunes. ¿Cuáles son los no comunes? Pues aquí tengo el 5 por 5, lo puedo poner aquí delante o aquí detrás, da igual. 5 por, y si observo aquí tengo x más 1, que aquí en el segundo polinomio no está, pero lo tengo que copiar. X más 1 y ya tendría el mínimo común múltiplo de estos dos polinomios. Sería todo eso. Serían de los factores comunes el de mayor exponente y también los no comunes. Una vez que ya sabemos cómo calcular el mínimo común múltiplo, aquí tenemos este polinomio y este polinomio y me pide que le haga el mínimo común múltiplo. Si lo observo, aquí tengo menos, aquí tengo más y aquí tengo menos. Tengo que transformar los tres polinomios en factores, los tengo que factorizar. Entonces yo tengo el m al cuadrado menos m por n. ¿Y cómo transformo este polinomio en factores? Sacando factor común. Como veo, aquí tengo m y m. Si yo saco la m está multiplicando ¿a qué? Si yo extraigo fuera una m y tengo aquí 2, me quedaría dentro una sola m. De manera que si yo multiplico m por m, llegaría a este m al cuadrado. Menos, y si yo tengo aquí m por n y extraigo la m fuera, me quedaría la n. Ya he sacado factor común en este polinomio y ya lo he transformado en factores, ¿veis? Ya lo tengo como por. Ahora observo el segundo polinomio, m por n más n al cuadrado y hago lo mismo. Pongo y saco factor común, en este caso, ¿qué es lo que tengo común? La n. La n multiplica, ¿a qué está multiplicando? A m más a otra n. De manera que si yo multiplico n por m, llegaría a m por n y n por n llegaría al n al cuadrado. Ya he sacado factor común en
en el segundo polinomio. Y si observo el tercer polinomio, m al cuadrado menos n al cuadrado, aquí tengo una diferencia de cuadrados. Esto es una identidad notable. Si observamos o recordamos las identidades notables, cuando yo tengo un número que se está sumando con otro número y a la vez ese mismo número y este mismo número se están restando, suma por diferencia sería diferencia de esos dos números al cuadrado. Esta identidad notable es la que yo voy a trabajar aquí. Si observo, tengo una diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados. Lo puedo transformar de esta forma y ya tendría el producto, ya tendría los factores. ¿Cómo sería? Pues m sumándose con la n y a la vez por multiplicando dicha m y dicha n, pero restándose. Suma por diferencia, diferencia de cuadrados. Ya he transformado estos tres polinomios en factores que si los observo ya puedo hacerle el mínimo común múltiplo. ¿Cómo lo hago? Observo si tengo algo común en los tres. Como veo, no tengo común nada en los tres. Entonces, lo que tengo que copiar son los no comunes. Empiezo con la m, empiezo con la n, sigo con la n, m por n, y ahora copio m más n y m menos n. Solamente una vez, siempre hay que copiarlo una vez nada más. M menos n por m más n. Y ya todo esto sería el mínimo común múltiplo de estos tres polinomios. Lo puedo seguir desarrollando y tener m por n, y como aquí tengo suma por diferencia, sería la m al cuadrado menos n al cuadrado. Y si lo quiero multiplicar, si yo lo dejo así, está bien. Y si lo multiplico, también está bien. Esto, si lo multiplico por m al cuadrado, llegaría a m por m al cuadrado sería m al cubo por n, menos m por n, y por n al cuadrado tendríamos m y esa n por n al cuadrado, sumamos los exponentes y tendríamos n al cubo. Si lo ponemos de esta forma o de esta forma, está igual de bien. Este sería el mínimo común múltiplo de estos tres polinomios. En este segundo ejercicio me encuentro con tres polinomios que, si los observamos, se están sumando y restando entre sus términos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues para hacer el mínimo común múltiplo tengo que transformarlo en productos, es decir, en factores. ¿Cómo lo hago? Pues si yo cojo este polinomio y lo transformo en una ecuación, es decir, si yo lo igualo a 0, x al cuadrado más x menos 2. Si lo igualo a 0, observo que es una ecuación de segundo grado. Y para yo buscar sus soluciones, las puedo buscar mediante esta fórmula. Nosotros ya tenemos que recordar que una ecuación de segundo grado la podemos trabajar, podemos buscar sus raíces con esta fórmula. De manera que el número que acompaña a la x al cuadrado, el coeficiente que acompaña a la x al cuadrado sería a, y en este caso sería 1. El coeficiente que acompaña a la x en este caso sería 1 y es el b. Y el término independiente, el c, sería en esta ecuación el número menos 2. Ahora, si aplico esta fórmula, llegaría a las soluciones de esta ecuación de segundo grado. Entonces cojo x igual a menos b, que sería menos 1, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, 1 por 1, que es 1, menos 4 por a y por c. Menos 4 por 1, menos 4. Menos 4 por c, en este caso menos 2. Menos 4 por menos 2 sería más 8. Y lo divido entre 2 por a. 2 por 1, 2. Y esto es igual a menos 1 más, cogemos el más, 8 más 1, 9, la raíz de 9, que sería 3, entre 2, ahí tendríamos una raíz, una solución, y otra solución sería menos 1 menos
3 dividido entre 2. Y esto es igual a 3 le quito 1, sería 2 entre 2 a 1. Ya tenemos una de las soluciones, una de las raíces de esta ecuación de segundo grado. Y otra solución sería menos 3 menos 1 menos 4. Menos 4 entre 2 menos 2. Ya tendríamos la otra solución. ¿Cómo transformo? ¿Cómo me ayudo con estas soluciones para factorizar en este caso, este polinomio? Pues si yo cojo y transformo esto en producto, yo sé que con este valor, con el 1, si yo lo sustituyo aquí en la x, llegaría a 0. Y con el menos 2, si lo sustituyo aquí, llegaría también a 0. Entonces yo esto lo puedo transformar en x y cojo esta solución cambiada de signo. X menos 1 por x y cambio esta solución de signo, más 2. Esto será igual a 0. Si yo tengo aquí un producto, este producto me da 0, eso quiere decir que o x menos 1 es 0, o x menos 1 es igual a 0, o x más 2 es igual a 0. Uno de los dos tiene que ser 0 para que al multiplicarlo me dé 0. Si yo de aquí despejo la x, aquí la x sería, este menos 1 lo paso después del igual, llegaría a la solución, y si yo de aquí despejo la x, este 2, si lo paso para el segundo miembro, tendría menos 2, llegaría a la solución. De ahí lo de copiarlo, cuando lo voy a transformar en producto, lo de copiarlo, las soluciones de la ecuación de segundo grado, copiar sus soluciones, sus raíces cambiadas de signo, porque lo transformo en un producto y es la forma de poder llegar a las soluciones. Con la ayuda de la ecuación de la fórmula para calcular las soluciones, las raíces de una ecuación de segundo grado, hemos podido factorizar este primer polinomio y sus factores son x menos 1 por x más 2. De esa misma manera vamos a trabajar este segundo y este tercero. ¿Y cuáles son sus raíces? Si resuelvo la ecuación de segundo grado, las raíces de este segundo tendríamos 3 y 1. Por lo tanto, factorizado se nos quedaría como x menos 3 por x menos 1. Si yo resuelvo esta ecuación de segundo grado, mediante esta fórmula, sus soluciones serían 3 y menos 2. Por lo tanto, factorizado se me quedaría como x menos 3 por x más 2. Ya he transformado cada uno de estos tres polinomios en factores y ya puedo trabajar el mínimo común múltiplo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues aquí tengo x menos 1 y aquí también tengo x menos 1. Lo copio solamente una vez, x menos 1. Tendría que coger el de mayor exponente, pero como los dos tienen el mismo exponente, se me queda como x menos 1. X más 2 y x más 2, pues lo copio una vez, x más 2, y x menos 3, x menos 3, x menos 3. Ya tendría el mínimo común múltiplo, que sería el producto x menos 1 por x más 2 por x menos 3. Lo puedo dejar así, expresado en factores, o puedo hacer el producto, puedo multiplicar esto por esto y luego el resultado que me dé, multiplicarlo por eso. Y llegaría, eso ya os lo dejo a ustedes que lo hagáis, llegaría al polinomio x al cubo más x al cuadrado menos 8x más 6. ¿Cómo llego a ese polinomio? Pues yo multiplico esto por esto. ¿Cómo se multiplica? El primer término por x y luego por 2. Y luego el menos 1 por x y luego por 2. Y el resultado que me dé lo multiplico por x menos 3 de la misma forma. Hasta llegar a este polinomio. Igual de bien está expresar el mínimo común múltiplo de esta forma, factorizado o en forma de polinomio.
Y ya para terminar vamos a hacer el mínimo común múltiplo de estos tres polinomios. ¿Y cómo lo haremos? ¿Cómo lo transformamos en factores? Pues lo podemos hacer sacando factor común. Si yo tengo este primer polinomio, x al cuadrado más 2x. Como veo se repite la x en los dos términos del polinomio. Puedo sacar factor común, puedo extraer la x. ¿Y cómo me quedaría? Si yo tengo aquí x al cuadrado y saco la x, saco una x, me quedaría dentro una sola. Más, tengo 2x, si extraigo la x, me quedaría dentro el 2. Ya he transformado esta suma en un producto mediante el factor común. Si observo el siguiente polinomio, tengo x al cubo menos 2x al cuadrado. Puedo sacar factor común. ¿Cuál es el común? La x se me repite aquí y aquí. Puedo sacar x al cuadrado. ¿Y qué es lo que me queda? Si yo tengo 3x y saco 2, me quedarían dentro 1. Menos, si aquí tengo 2 y extraigo 2, me quedaría solamente el número que acompaña a la x al cuadrado, que sería el menos 2. De manera que si yo multiplico x al cuadrado por x, llegaría al x al cubo, y x al cuadrado por menos 2, llegaría a menos 2x al cubo. Y ya tendría expresado este polinomio en factores. ¿Cómo expreso este polinomio en factores? Pues x al cuadrado menos 4, aquí tengo una diferencia de cuadrado. Eso es lo mismo que poner x al cuadrado menos 2 al cuadrado. Ya sabemos del primer ejercicio que si yo tengo dos números que se están sumando y después se están restando esos mismos números, suma por diferencia sería diferencia de cuadrado. Eso es lo que vamos a aplicar en este ejercicio. Aquí tengo diferencias de cuadrados, por lo tanto lo puedo transformar en un producto. Cojo la x y le sumo el número 2 y a la vez lo multiplico por esa misma x restándole el número 2. Suma por diferencia de cuadrado, y ya lo tendría expresado este x al cuadrado menos 4 en factores. Ya lo tengo factorizado los tres polinomios. Ahora, ¿cómo hago el mínimo común múltiplo? Observo los que tengo comunes. Aquí tengo común la x al cuadrado. Tengo que coger el de mayor exponente, que sería x al cuadrado. Tengo también común x más 2 y x más 2. Como los dos tienen el mismo exponente, lo dejo como x más 2. Y aquí tengo x menos 2 y x menos 2 y lo dejo como x menos 2. Ese sería el mínimo común múltiplo expresado en forma de factores. Si lo quiero expresar en forma de polinomio, es fácil. Yo tendría x al cuadrado, suma por diferencia sería diferencia de cuadrado. Me quedaría x por x al cuadrado, y 2 por 2, 4. Si acabo multiplicando, tendría x al cuadrado por x al cuadrado, que sería x a la cuarta, sumamos los exponentes, menos x al cuadrado por 4, 4x al cuadrado. Si quiero dejar el mínimo común múltiplo expresado en forma de polinomio, lo tendría de esta forma, como x a la cuarta menos 4x al cuadrado. Ese sería el mínimo común múltiplo de estos tres polinomios. Bueno, espero que lo hayáis entendido. Hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, seguimos aprendiendo y avanzando juntos, y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.